Sean bienvenidos a una nueva edición de Entre Ciencias Sociales con mi persona Brian y mi compañero Rodolfo Leiva. Rodolfo, coméntanos, ¿qué tal te encuentras? Muy buenos días, Brian. Me encuentro súper bien. Estoy súper contento de estar aquí y muchas gracias por tu invitación. Así es, encantado de poder tenerte en esta oportunidad. Brian, ¿podría explicarme un poco sobre el tema de este podcast? Ningún problema, estimado. El tema de este podcast se centra en la globalización de los valores que se relacionan directamente con la doctrina social de la Iglesia y tratar de explicar cómo el impacto de las tradiciones religiosas han buscado unificar el mundo. Wow, interesante el tema de hoy, Brian. ¿Podría hablarme un poquito más sobre la doctrina social de la Iglesia? Ningún problema. La doctrina sobre la Iglesia es un conjunto de enseñanzas sociales que imparte la Iglesia Católica que buscan generar un llamado de atención a cualquier persona que tenga buena voluntad de cualquier origen o espacio a practicar la caridad social y también a practicar los valores que enseña el Evangelio de Dios. Interesante. Más o menos, ¿cuánto tiempo lleva esto de la doctrina social y todo eso? Esto nació específicamente en el año 2004, con un libro que se denomina El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, que fue publicado por el Papa Juan León XIII. Interesante, relativamente poco. Así es, actual, y que de alguna forma define una serie de principios que son sumamente relevantes hasta el día de hoy. Principios que son conocidos como la dignidad de la persona humana, la supremacía del bien común, el principio de la solidaridad y también la participación social. Claro, es interesante también como esto de la doctrina social de la Iglesia se ha ido modificando y se llegó a un punto en el que en el 2004 se tuvo que plasmar en papel sobre esto de los valores y todo eso. Justamente, y es ahí como se relaciona con el tema de la globalización, que se ha tenido que ir adaptando a las diferentes condiciones que impone el entorno, estas condiciones sociales, políticas, económicas, y que de alguna forma han determinado que la Iglesia Católica adopte ciertas posiciones sobre temas relevantes, pasando desde que, por ejemplo, lo es la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, en ese tiempo no existía, pero como tal, pasa a diferentes procesos históricos y llega hasta Chile también con la cuestión social. Claro, a Chile con la cuestión social es súper interesante eso porque son conceptos igual europeos que de alguna u otra manera terminan afectando a Latinoamérica y a nuestro país. Como bien decía, esos conceptos europeos por completo, o sea, el concepto de cuestión social es una expresión que surge en la Europa de alguna forma para poder evidenciar las inquietudes que tenían ciertos políticos, intelectuales y también incluso religiosos respecto a temas que estaban ligados a la pobreza o a las condiciones de vida, principalmente de la clase obrera. Claro, Brian, volviendo un poco a esto de la doctrina social de la Iglesia, ¿se podría hablar de que el padre Hurtado, por ejemplo, seguía ciertos valores, ciertos principios de la DSI? Justamente, o sea, el padre Hurtado es una persona sumamente relevante de alguna forma porque busca transmitir estos conceptos de verdad, de libertad y justicia y buscar propagar la dignidad humana desde la visión de un sacerdote jesuita en Chile. Y ahí su impacto con el tema del trabajo social que impartía en nuestro país. Claro, de hecho eso es súper interesante porque en ese tiempo todavía ni siquiera se hablaba de una doctrina social. Entonces estaba adelantado en su tiempo ahí el hombre. Justamente. Y Rodolfo, sería genial que pudieras comentarnos acerca de temas como la verdad, la libertad o la justicia, que son valores que están presentes en todo el mundo y que de alguna forma la doctrina social de la Iglesia ha buscado promover, ¿no? Claro, mira, de hecho tú mismo diste un concepto clave que son valores globales. Cuando hablamos de valores globales
es porque están en todo el mundo y en todo momento. Por ejemplo, la verdad, la libertad y la justicia se escucha desde Japón, Estados Unidos, Canadá, Europa y en Latinoamérica. Entonces son valores que han trascendido en todo lo que es este siglo XX y siglo XXI que acontece la historia actual y contemporánea. Así es, y eso es lo que justamente ha producido la globalización, la interconectividad y la interrelación entre países, justamente porque de alguna forma estos valores de libertad, por sobre todo, que son ideas que se vienen arrastrando desde la Revolución Francesa, han impactado en nuestro país, justamente con el tema que ya veníamos hablando de la cuestión social. En Chile, la encíclica papal del Rerum Novarum, ¿ya? De alguna forma que fue promulgada en el 1891, buscaba de alguna forma plasmar la justicia social, condenar la pobreza por completo y buscar que el humano vuelva, o sea, que el trabajador vuelva a tener su condición de humano frente a las pagas injustas que eran las que promovían las personas que estaban a cargo, principalmente los ricos, los patrones, ¿no? Claro, de hecho esos valores se vieron con mucho auge a partir del 2004, después de esa promulgación que hizo la Iglesia, ya que esos valores de la verdad, la libertad, la justicia, la dignidad social, todo eso va más allá de la raza, el sexo e incluso la religión, a pesar de que tiene cierta iniciativa la Iglesia Católica. Justamente, y de hecho ya veníamos comentando que estos valores son sumamente relevantes porque son temas de discusión que hoy en día se apelan a consagrar por completo. O sea, lo que vimos con la revuelta social de octubre justamente era una lucha sin colores políticos. Finalmente todo se apuntaba a como este eslogan, que la dignidad se haga costumbre, y que apela también a la justicia social. Claro, y sobre todo la libertad en todo sentido también. Así es. Ahora, ¿qué ha ocurrido a nivel mundial con respecto a la manifestación y cómo estos valores de alguna forma se han visto afectados o no? Más que verse afectados, se han visto con una importancia mucho mayor que la que tenían antes. Por ejemplo, lo podemos ver con lo que pasó el año pasado en nuestro país y también con lo que pasó en Estados Unidos con las vidas negras también importan. No sé si te acuerdas de eso, Brian. Así es. Y de hecho eso también se relaciona con el tema de este principio que imponía la Iglesia Católica, que era el hecho de poder ver, de poder juzgar y también actuar al respecto. En específico, el hecho de ver es de alguna forma analizar un hecho que ocurre en la época contemporánea y poder descubrir todas las causas y las consecuencias que esto puede producir. Por otro lado, el hecho de juzgar viene más ligado al principio de poder tomar una posición frente a lo que está ocurriendo y desde la mirada de la religión poder ligarlo a lo positivo o lo negativo según la Biblia o el Evangelio. Y por último, el concepto que es más relevante aún es el hecho de actuar, que es de alguna forma poder generar cambios tanto en el aspecto social como en lo individual respecto a los criterios de la palabra de Dios. Oh, qué interesante todo esto, Brian. Rodolfo, la verdad es que el tiempo se nos hace escaso. Espero poder retomar estos temas en un nuevo capítulo que se va a estar estrenando muy pronto, en medida de que nuestros auditores también lo pidan. Y desde ya te agradezco el de estar acá con nosotros. Es sumamente importante que puedas estar compartiendo. Muchas gracias, Brian. Estoy muy contento de haber estado aquí en este programa tan importante, donde se han sentado a conversar contigo personas muy importantes y relevantes para el mundo, como el profesor Rolando o la profesora Ana. Justamente. Nuestros editores les deseamos un excelente día, les mandamos un abrazo muy grande y esperamos reencontrarnos en una nueva edición de Entre Ciencias Sociales. Muchas gracias.